Dios le bendiga a todos, amén. Hoy día estamos acelerados. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Padre, gracias. Venimos a ti en tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo para pedirte que tú hables por medio de tu santa y bendita palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra, comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Porque cada parte de tu palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para rehuir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre o mujer sea enteramente preparado para toda buena obra. Te doy gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra, y me abandono en ti, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo me unja, como también a todos los que estamos aquí, para que se entienda claramente tu palabra. Dice así, Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tomen haciendo. El tema es criando hijos para que no sean iracundos. Criando hijos para que no sean iracundos. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso y que puede ser el día de hoy a cualquier iglesia, ¿no?, cristiana que cree en la palabra y que vive conforme a la palabra, ¿no?, y que quiere cada día hacer la voluntad de Dios. Y en especial aquí Pablo ha hablado de doctrinas fuertes, muy importantes para nosotros como creyentes y también como iglesia, ¿no? Y a partir ya del capítulo 5, 18 hacia adelante, nos habla de la importancia de que para poder entender todas estas cosas tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque en el 17 dice, en el 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos sino entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor. No hay que ser necios, porque un insensato es un necio. Y lo que Dios quiere hacernos a nosotros somos hacernos entendidos en el conocimiento de su voluntad, y la voluntad de Dios está en su palabra, ¿no? Si tú y yo vivimos conforme a la palabra de Dios, vamos a estar en la voluntad de Dios, ¿no? Algunos quieren, ¿no?, saber cuál es la voluntad de Dios para ellos, en forma personal, ¿no? Son vidas que recién están comenzando en los caminos de Dios y quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero en realidad, en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis está la voluntad de Dios. Y a medida que tú y yo vamos aprendiendo, vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, la voluntad de Dios para nuestras vidas es para todos igual. No es para uno menos y para otros más. Algunos piensan, no, que yo tengo para mí algo particular. No, hermano, es para todos por igual. Pero Dios también nos da todo lo necesario para que podamos entender cuál es su voluntad, y también nos da todo lo necesario para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso que la palabra de Dios es uno de los medios poderosos que Dios nos da, pero no solamente nos da su palabra. Estamos bajo la gracia de Dios, y bajo la gracia de Dios hay muchos medios que Dios nos otorga para poder entender y vivir conforme a la palabra de Dios. Y también nos da de su poder, de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entenderla. Porque lo que Dios va haciendo en nuestras vidas cada día es formar a Cristo en nosotros, ¿no? Formar la semejanza, la imagen de Cristo en nuestras vidas. Porque esa es la meta final, ¿no? Llegar a ser semejantes a Cristo, llegar a reflejar la imagen de Cristo como la tenía Adán y Eva antes de pecar, ¿no?, antes de pecar contra Dios. Entonces aquí Pablo ha hablado de muchas cosas, ¿no?, que debemos tener como hijos de luz. Y si miramos, por ejemplo, en el 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. Por ejemplo, una persona que es fornicaria, una persona que practica todo tipo de inmundicia o avaricia, es una persona que vive bajo la ira de Dios. Y toda persona que vive bajo la ira de Dios, aunque parezca, es iracundo, ¿no? ¿Quién vive bajo la ira de Dios?
Todos aquellos que no viven bajo la misericordia de Dios. ¿Y quiénes no viven bajo la misericordia de Dios? Todos aquellos que no aceptan el plan de Dios para su vida, que no aceptan la salvación que tiene Cristo Jesús. Cualquier persona que tú conoces y no tiene a Cristo Jesús, no ha aceptado, se le ha predicado, se le ha enseñado, y Dios de muchas maneras y de muchas formas le ha enseñado el Evangelio, está bajo la ira de Dios. ¿Entiendes? Los cristianos, los hijos de Dios, están bajo la misericordia de Dios y no se lo han ganado, no se lo han ganado ellos, sino Dios en su gracia. En su gracia nos da su misericordia. Cuando nos salva, nos convierte, nos saca de la ira, ¿no? Dice, Él nos libra de la ira y nos coloca como hijos de misericordia y nos pone en esa posición. Entonces, cuando tú hablas, casi todos los pecados que los hombres practican es por causa de vivir bajo la ira de Dios, porque hacen lo que quieren. Entonces, todo padre que realmente quiere amar verdaderamente a sus hijos y quiere formarlo a sus hijos correctamente, debe llevarlo, primero él, pedirle a Dios que lo convierta y lo transforme en un hijo de Dios, para vivir bajo la misericordia de Dios y salir de la condición en que está, en que vive bajo la ira de Dios, para convertirse en un agente de Dios y que vive bajo la cubierta de Dios y que vive bajo la misericordia de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Es importante lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque aquí lo que Pablo dice, para entenderlo, tal como él lo quiere que se aprenda, se supone que ya nosotros conocemos el libro de Efesios. Entonces él está hablando, dice, y ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, ¿no? Y lo primero que nosotros hablamos y siempre hablamos, ¿no? Es que cuando tú lo exasperas, cuando tú lo molestas, cuando tú lo irritas y cuantas cosas más, hablamos de que tú estás provocando a ira. También provocar a ira es cuando tú y yo somos mal testimonio para nuestros hijos, cuando somos malos padres, cuando por ejemplo somos padres fornicarios, cuando somos padres adúlteros, cuando somos padres ávaros, como somos padres que hablamos lisuras, que constantemente hablamos lisuras. Nosotros estamos viviendo en la ira, bajo la ira, y por lo tanto eso enseñamos a nuestros hijos, a que sean ¿qué cosa? Iracundos, a que ellos hagan lo mismo que nosotros. Entonces, eso es el principio que Dios permita que lo entendamos, ¿me entiende? Por eso que Pablo plantea, dice, otro ejemplo más, vamos a ver, versículo 5. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿dónde tiene herencia? ¿Dónde es su reino? El reino de las tinieblas. ¿Y quién es su padre? Satanás, ¿me entiende? Entonces nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No es que, hermano, a veces tenemos la idea de que la ira de Dios es que Dios te está castigando, te está agarrando ahí a palos, ¿no? A veces hay hermanos que tienen esa ira, no, Dios te va a castigar y te va a agarrar a palos y te va a dar de alma. Y tú dices, como tú eres ignorante, en la Escritura le crees, pues. Y no es así, hermano. Dios no te agarra a palos, no necesita agarrarte. Dios no se va a rebajar a tu nivel, a mi nivel pecador, para venir Él a castigarme de esa manera. Dejaría de ser Dios. Sencillamente Él agarra, tú quieres vivir a tu manera. Vive como quieras. Vive como se te da la gana. Como tú quieras vivir, vive. No quieres aceptar mi plan, vive como se te da la gana. Entonces, esa es la ira de Dios. Porque tarde o temprano, las personas van a ver las consecuencias de sus pecados. Por eso encontramos el día de hoy tanta maldad en la humanidad. Y después le echan la culpa a Dios. No, pero Dios tiene la culpa. Si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está bajo la ira de Dios, pero porque no quieres aceptar el plan de Dios, porque tú quieres hacer lo que se te da la gana. Y aún para tratar de justificarte, te levantas tu ídolo, ¿no? A Santa no sé qué cosa, al santo no sé qué cosa, y la adoras y haces todo un montón de cosas y piensas que a Dios se le compra con cosas. A nadie le compra a Dios, hermano. Dios nos ha comprado a nosotros. Dios nos ha comprado a precio de sangre. ¿Con qué pagó? Con la vida de su Hijo Jesús Cristo. Entonces, ese es lo primero que tenemos que entender. Por eso es que Pablo plantea algo que es tan importante y tan trascendente. Dice en el 5:17, por tanto, no seáis insensatos, no sean necios, dice, ¿no? Sino entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor. No te embriagues con vino, como diciendo, no te embriagues con todas estas cosas que he dicho, de pecado, de maldad. No te embriagues con lo que el mundo te plantea, con lo que el enemigo de las almas te plantea. No te embriagues con esa mentira. Dice,
No se embriaguéis con vino, porque la palabra vino simboliza todo aquello que te emborracha, todo aquello que toma control de tu vida. Es decir, cualquier cosa que toma control de tu vida y tú ya no puedes y te controla a ti, no solamente es el licor, no solamente es la droga, es cualquier cosa. Si tú, por ejemplo, hay personas que son mentirosas. Cualquier solución busca la mentira. Están llenos ¿de qué? De mentiras, están emborrachados de mentiras. Y creen tanto en la mentira que ellos creen que es verdad. Esa es su embriaguez. Dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué plantea Pablo? Sed llenos del Espíritu Santo. Y como se está diciendo siempre en este tiempo, para estar lleno del Espíritu Santo hay que estar lleno de la palabra de Dios. Porque él dice, hablando entre vosotros, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, ¿quién puede cantar? ¿Quién puede hablar salmos? ¿Quién puede cantar himnos y cánticos espirituales? Alabando al Señor. Aquel que está lleno de la palabra de Dios. ¿No? El otro día alguien decía William, ¿no? Le decía a Jordan, Dios a través de él, le hablaba de que él tiene que creer que ya, si él está lleno de la palabra de Dios, está llenándose de la palabra, de su boca va a salir pues, naturalmente salmos, himnos, cánticos. Tiene que salir de nuestra boca en forma natural, ¿me entiende? Porque si estamos llenos de la palabra, el Espíritu Santo viene, dice, Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí, Juan 7:37. ¿Qué bebemos de Cristo? Venga a mí y beba. ¿Tú puedes beber a Cristo? No, no es cierto. Físicamente no, pero espiritualmente sí. ¿Cómo bebemos a Cristo? En la palabra. Porque la palabra significa también el agua, ¿me entiendes? El que tenga sed, venga a mí. Y le dice a la mujer samaritana, tú que estás insatisfecha. Ya he hablado con la mujer samaritana, perdón, me estoy equivocando ahí. Él era en la fiesta del agua, ¿no? Porque era una fiesta que se bendecía, Dios bendecía el agua ahí. Y Jesús dice, como diciendo, yo soy el único que le puedo dar de beber a ustedes. El que tenga sed espiritual, venga a mí y beba, ¿no? ¿Qué tiene que beber? La palabra de Dios. Y de su interior, cuando tú estás lleno de la palabra, te vas llenando, ya tienes la palabra, viene el Espíritu Santo y habla también del Espíritu Santo, vas a tener como resultado que el Espíritu Santo va a brotar de ti, de adentro hacia afuera, ¿con qué? Voy a leerlo, ¿ya? Por favor, Juan 7:37. Quiero ir por partes porque si no, no se va a entender lo que el Señor habla a través del apóstol Pablo aquí, hermano, ¿ya? Juan 7:37. Porque Pablo solamente usa un versículo para hablar de la responsabilidad de los padres a los hijos. Pero mire la cantidad de versículos que él usa para hablar de la relación entre la esposa y el esposo. Después del esposo con la esposa. Y después de cuál es la relación de los hijos con los padres. Y él solamente usa un solo versículo para la posición de cuál es la responsabilidad de los padres. Y van a ver la grandeza de esos pocos versículos que tiene. 7:37 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si yo bebo, ¿quién es la palabra? Si tú comienzas en Juan, ¿qué dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es la palabra? Cristo, ¿no es cierto? La palabra encarnada. Venga a mí. ¿Tú quieres venir a mí? Tienes que leer la palabra, tienes que pedir al Espíritu, tienes que leer la palabra, léela. Así no la entiendes, léalo, léele. Permanentemente, lee. Hasta que llega un momento en que vas a comenzar a entender. Va a haber un momento que tienes tanta palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, que va a venir esto que dice acá. Esto dijo de los que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo hago yo para creer en Jesús? ¿Cómo para creer? ¿Tú cómo crees en una persona? Por si acaso yo soy buena gente, ¿eh? Créanme, yo soy buena gente. ¿Ah? ¿Ustedes creen por eso? ¿Me tienen que creer a mí porque yo digo que soy buena gente? No. Hay que conocer a la persona, ¿sí o no? Uno para creer en la persona tiene que conocer a esa persona. ¿Y dónde le conocemos al Señor? En su palabra, ¿me entiendes? En su palabra. Entonces tú vas creyendo en el Señor. Y a medida que vas creyendo en el Señor, ¿qué va a pasar? Te vas llenando. Pues la única manera de creer en el Señor es leyendo la palabra, hasta que
Llega un momento ya que tú crees, ya no dudas ya. Entonces, en ese momento dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Jesús aún no había sido. Esto dijo lo que habían de recibir. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto dijo del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo que está en ti va a ser posible que tú de adentro hacia afuera tengas, ya de ti va a salir palabra de Dios, como acá Pablo lo describe, ¿no? Dice con Salmo, en 5:19, Efesios, hablando de vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, que dice, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una persona que está llena del Espíritu Santo hace esto. Y en el 21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Ahora vamos de frente al 6:4, ya no vamos a ver, dice, y vosotros, y ustedes padres, dice, ¿no? Y ustedes padres, ¿no? Y vosotros, ustedes, hace padres, ¿no? Como diciendo, miren, no provoquéis a vuestros hijos. En el original no dice ira. En el original no dice ira. Ya se la ha añadido porque algunos, para que entender de qué connotación está hablando. ¿Qué es provocar? ¿Qué es provocar? Si alguien te provoca, ¿no? ¿Alguien te quiere tentar? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Te provoca. ¿Alguien te quiere molestar? ¿Qué está haciendo? ¿Y su objetivo cuál es? Que tú pierdas los papeles, ¿no es cierto? Que tú vayas al lugar que él quiere, o sencillamente a veces ni cuenta se da lo que está haciendo contigo, pero te está provocando. Y tú dices, no me provoques. ¿Y cómo le dices? Oye, amiguito, por favor, no me provoques. ¿Ya? ¿Así le dices? Cuando ya tú ya estás a punto ya de reventar, ¿qué le dices? No me provoques. ¿No? Cuando tus hijos se están portando mal, no me provoques. No me provoques. No le dices, oye, me estoy llenando de ira. Mi nieta dice, yo estoy molesta, dice, ¿no? Emilia dice, yo estoy molesta. Y su mamá dice, yo estoy más molesta que tú. Ella ha aprendido que estar molesta, ya sabe lo que es molesta. Entonces dice, yo estoy molesta. Dice. Cuando dice, yo estoy enojada. No, dice, no estoy de acuerdo. Ella dice, estoy molesta. Como es niña de 2 años, entonces ella dice, estoy molesta. Pero tú no. Alguien viene y te comienza a provocar. ¿Y te va a llevar a qué? ¿A que reacciones con qué? Con ira, pues, con ira. Dice, no provoques. No. Por eso digo, a vuestros hijos. Y la palabra hijos aquí es la palabra pennon, en griego, es la palabra más tierna que hay con respecto a lo que es un hijo. Es el niño que le cree todo a su papá. O es el recién convertido que le cree todo a Dios, que no hace ninguna objeción y que está bajo la total cobertura de Dios, y ese niño voluntariamente, ese niño en la fe que todos comenzamos así, le cree a Dios. Y también bajo esa connotación, ese niñito está bajo ¿quién? Todos los padres no reciben a su hijo de 5 años, de 10 años, ¿no? Todos los padres reciben de su hijo el día que su madre alumbra, y ese día a veces el padre tiene la bendición de cargarlo a su hijo, y la madre también. Ese mismo día la madre, si no tiene ningún problema, le da de lactar. ¿Y ese niño de quién depende? Totalmente de sus padres. Ese niño se pone a cuestionar y dice, oye, mamá, no me gusta la leche. Ella toma la leche. Si la mamá tomó ají, si comió ceviche, si comió algo que después le va a afectar al niño, el niño lo toma desesperadamente, y después a las horas está el niño en un cólico de gases, ¿no? Y dice, ¿por qué mi hija? El niño pasa todo al bebé, ¿no es cierto? El niño, y así va creciendo ese niñito y va dependiendo totalmente ¿de quién? De sus padres. Le cree todo lo que le cree, ¿no? Yo de niño le decía varias cosas a Carlos Jesús, por ejemplo, yo le cantaba, ¿no? Un elefante se balanceaba sobre una tela de araña. Y él creía que era verdad, que el elefante se balanceaba sobre una tela de araña, ¿te imaginas? ¿Cómo puede un niño creer? ¿Cómo puede creer que eso es verdad? Todo lo que tú le dices es verdad. Entonces, si él te ve modelar a ti haciendo cosas malas, así, bebito, de meses,
de meses te estás viendo, tú lo estás nutriendo con eso. ¿Me entiendes? Lo estás nutriendo con maldad. Lo estás volviendo iracundo a tu hijo. Lo estás volviendo un hijo de ira, un hijo de maldad. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué mi hijo es así? Porque tú lo has formado. Pues entonces, ese niñito que es tecnón, si es hijo de Dios, si lo veamos en la connotación de hijo de Dios, su meta, ¿qué cosa es? Ser semejante a Cristo, para que Dios lo reconozca como hijo. Y todo niño o niña, va a imitar a sus padres, hermano. No creo que imite al vecino, ¿no? O a la vecina, ¿no? No hace, ¿no? Porque ¿dónde vive tu hijo? Salvo que vive en la calle, pues, ¿no? Si vive en la calle tu hijo va a imitar a alguien, pero alguien tiene que imitar, porque el niño está aprendiendo, ¿me entiendes? Él está recibiendo todo. Es una esponja que está recibiendo todo. Él no cuestiona, él cree, voluntariamente, cree todo lo que tú le dices. Todo lo que tú le dices, ¿me entiendes? Él te cree, esa es la palabra tecnón, ¿ya? Es importante, por eso digo, cada palabra vayamos definiéndola y después vamos a aplicarla, ¿ya? Dice, no provoquéis a vuestros hijos, dice. Es decir, está diciendo que son tus hijos, Dios te lo ha entregado en tus manos, son de Dios, pero Dios te lo ha entregado a ti. Amén. Uy, no escucho amén. Hoy día estoy pentecostal. Ya, dice ahí, mire cómo Pablo lo plantea. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Y plantea la solución. Si no, dice, si no, lo contrario, criadlos. La palabra criarlo significa criar hasta la madurez. La palabra aquí, la connotación dice criarlo, es criarlo hasta la madurez, es nutrirlo, ¿no? Significa alimentar hasta que llegue a ser el resultado de lo que Dios quiere que sea, si somos hijos de Dios, ¿no? O al final todos, ¿no? Porque todo ser humano, Dios tiene un plan para ellos. Entonces, todo padre, toda madre responsable va a criar a su hijo, es decir, va a hacer todo lo que está a su alcance para que este niñito que le cree todo, el día que sale de su casa, sea una persona madura. Tenga madurez, ¿me entiende? Tenga madurez. Es lo que dice en Strong, en la Biblia Strong dice, es una palabra compuesta, es decir, la palabra tiene dos palabras, alimentar fuera de, es decir, ¿qué significa? Alimentar, nutrir efectivamente, ¿no? Nutrir o alimentar efectivamente. Es decir, la palabra criarlos significa nutrirlos, alimentarlos efectivamente. Se aplica en lo físico, se aplica en lo moral, se aplica en lo intelectual y se aplica en lo espiritual. Por eso yo digo, no en estos días estoy diciendo con una campañita, dele de comer a sus hijos comida saludable, no le dé chatarra. ¿Tú quieres que tu hijo se enferme y estés ahí en la emergencia del hospital? Sigue dándole chatarra, sigue dándole gaseosa, sigue dándole su capricho. Dale su capricho y lo vas a tener ahí siempre en el hospital, como ya va a tener hasta su camita esperándolo ahí. Pero si tú lo crías a tu hijo, para que tu hijo normalmente, para que él pueda resistir todos estos cambios que hay, aliméntalo efectivamente, nútrelo efectivamente. ¿Me entiendes? Ahora en lo espiritual, ¿con qué vamos a nutrir a nuestros hijos para que ellos puedan llegar a la madurez? Con la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Ahora es cómo yo aplico la palabra de Dios a mis hijos. Primero, ya dije hace un momento, yo tengo que ser el modelo. Yo tengo que estar convertido a Cristo. Yo tengo que ser un verdadero y auténtico hijo de Dios y luchar por eso. El problema es que muchas veces nosotros acá enseñamos a hermanos y queremos que hagan algo que no pueden hacer porque ellos no están convertidos o no viven conforme a la palabra de Dios. Tienen doble vida, ¿no? Hay muchos creyentes que, entre comillas, tienen doble vida. Plantean aquí una vida, pero al final, cuando tienen que tomar una decisión, no la toman conforme a la palabra de Dios. No se nutren con la palabra de Dios. No están nutridos. Como ellos no están nutridos en la palabra de Dios, no le creen a Dios. No tienen fe en Dios y siempre plantean una solución del mundo, ¿no es cierto? Ahora
ahora el mundo te plantea cómo tú tienes que criar a tus hijos. Cómo tú tienes que criar. Y hay muchos cristianos que lo crían a sus hijos así, que son un caos total. Y quieren que sus hijos sean brillantes. En cualquier lugar tú lo encuentras, tú miras nada más cómo se comporta un niño y dices, no, este niño no tiene disciplina, no tiene orden, no tiene nada. El problema no es él, el problema son sus padres. ¿Me entiende? Por eso dice, criarlos. ¿Cuál es el objetivo de la crianza? Llevar a ese niño o a esa persona a la madurez en cada etapa de su vida. En cada etapa de su vida. Ese niño en varios años, y después va a ser un primario, después va a ser un preadolescente, va a ser un adolescente, después va a ser un joven, y ese joven un día va a decir, me voy a casar, ya está maduro para casarse. Tú lo has criado, lo has nutrido con lo más sustancial. Cuando tú preparas una comida y dices, no, ahora hace mucho frío, vamos a hacer una sopa y vamos a meterle, tiene que tener colágeno, tiene que tener, ¿para qué? Para soportar este frío. Y tú te encargas de hacer que esa sopa tenga, con los pocos recursos que tiene, vas al mercado y te compras hueso, ¿no? Y le metes hueso, pues ahí. Tus niños son pequeños, ¿no? Huesos de pollo, huesos de res, no tienes problema, tú eres joven, puedes comerlo. ¿Cuál es el objetivo? Que tu niño aguante eso, ¿no? Y le da sabor, y el niño dice, ¡ah, qué rico!, ¿no? Y él comienza a comer. Así nosotros tenemos que preparar la palabra de Dios, ¿me entiende? De la misma manera, sustancioso, que el niño cuando pueda, te escucha a ti la palabra de Dios, tú la das a entender, y ese niño se alimente con la palabra de Dios, ¿me entiendes? Eso es lo que está diciendo aquí, criarlos. Porque tu niño tiene que estar preparado para cualquier cosa. Supongamos que un día u otro aquí en Lima aparece, estamos en 5 grados. ¿Quiénes se van a enfermar primero? Todos esos niñitos pues, que comen lo que quieren, ¿me entiendes? Que su mami y su papi le dan lo que se le da la gana. Esos son los primeros que van a enfermarse y algunos hasta pueden morir, ¿me entiendes? ¿Y quiénes son los culpables? Los padres, ¿me entiendes? Porque le enseñaron a ser selectivo. A veces no tienen, ¿no? Dios permite, hermano, que ninguno acá tenga una mascota y que le dé mejor de comer a la mascota que a sus hijos. Porque ahora esa es la moda, hermano. Es Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿no? Que se ha metido hasta en las familias cristianas dándole más importancia a una mascota que a sus hijos. La primera vez cuando yo me puse a pensar, ¿por qué viene esta ley? ¿Por qué en el mundo están promoviendo la ley de las mascotas y todo? Y que puedes ir a la cárcel. Me puse a pensar, ya sé cuál es la agenda. La agenda es la LGTB. ¿Por qué? Porque si tú le das importancia a un animal, ¿cómo no le vas a dar importancia a un hombre, a un ser humano? Pues déjalo que sea, él quiere ser mujer, pues. Ella quiere ser hombre, déjalo. Si tú le das a los animales lo que quieres, ¿cómo no le vas a dar a esa persona? ¿Me entiendes? Todo está pensado. Y lo promueve. Y nosotros, como a veces el día lunes estaba enseñando a un grupo de hermanos, no reflexionamos, no pensamos, no nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Qué cosas quiere el enemigo? ¿O cuál es la agenda que está detrás de todo esto? Cuando tú nutres a tus hijos y le enseñas a pensar y lo nutres correctamente, ellos van a desarrollar su mente en lo natural y también van a desarrollar la mente espiritual. ¿Me entiende? Y van a apartarse del mal. Van a ser inteligentes porque ya no van a vivir en el mal, sino en el bien. Porque tú les vas a enseñar la palabra y que ellos van a comenzar a pensar, no, esto no. Mi papá me enseñó esto, pero lo puedo aplicar. Mi mamá me enseñó esto, pero lo puedo aplicar para aquí, para allá. Mire, Pablo dice, ¿no? Criarlo para lograr ese objetivo es en disciplina, y la palabra disciplina, significa paideia, es aquellos que son maestros que le encanta esta palabra, significa crianza de un niño, entrenamiento, disciplina. Es decir, cuando tú estás criando a tu hijo, lo vas a preparar, lo vas a entrenar, lo vas a formar, lo vas a educar. Y muchas veces va a haber corrección, muchas veces va a haber castigo, ¿no? Corrección es una cosa y otra cosa es castigo. Ahora hay castigo físico y castigo también de otra manera. No necesariamente todos los castigos son físicos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves que a tu niño tiene ciertos privilegios, le quitas esos privilegios, es un castigo, ¿no? A veces no necesariamente hay que castigar físicamente, hay momentos en que sí hay que castigar
físicamente. Entonces, en esta palabra, mire, todo lo que lleva la palabra disciplina. Disciplina significa formación, educación, instrucción, corrección, castigo, ¿no? Propiamente instrucción que entrena a alguien para alcanzar su pleno desarrollo. ¿Cuál es la meta de la disciplina? Que tus hijos, de nuestros hijos, alcancen su pleno desarrollo y alcancen la madurez, ¿me entiendes? Que se van a enfrentar en la vida, ¿no? En nuestro país, ¿no? Realmente la educación cada vez está más grave, yo no sé, de verdad, yo a veces me sorprendo. Mire, yo estudié en provincia, yo estudié aquí en Mala, era un colegio de provincia, y hasta ahora no me olvido de las enseñanzas. Y a veces yo pregunto, hermano, oye, ¿te enseñaron esto? ¿No? ¿Qué es esta pastora? No, nunca escuché. Y hoy día preguntaba, le decía a alguien, oye, ¿y la inercia? No sabía. No, eso nunca me han enseñado, pastor, y verdad. Ya no enseñan historia del Perú, ya, por ejemplo. Ya no estudian historia universal. Ya no enseñan. Es triste, ¿no? Que en una nación no se enseñe la historia, ¿te imaginas? Es decir, por eso que no tenemos identidad, pues, ¿no? Entonces, cuando uno dice, oye, ¿qué haces perdiendo tiempo en ese colegio? ¿Qué hacen ahí, no? Dice, oye, mi colegio es un colegio particular. ¿Qué particular? Cuando yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo yo voy a mandar a un colegio particular a mi hijo? Estoy haciendo un paréntesis, ¿eh? Digo, si un maestro del Estado gana casi 3.000 soles, 2.500, 2.000, 3.000 soles, y en el colegio particular le pagan 1.500, con la justa a veces, y un buen profesor pagará 2.000 y eso, ¿no? ¿Cómo ese profesor tiene que hacer algo más, ¿no? Entonces lo que ahora la forma es meterle a los muchachos que trabajen un montón de cosas. Cuando llegan al colegio llegan con la mochila un montón y llegan cansados porque le dan pura información, hermano. Y no lo revisan los profesores. Y me acuerdo cuando yo estudiaba, los profesores te revisaban. Y cuando estudié en el seminario evangélico de Lima, había un profesor alemán te corregía hasta la sintaxis, si lo había redactado bien, los acentos, las comas, todo, y te volvía así, y te ponía la nota, y te jalaba a veces por eso, nada más. Ahora no, hermano, ni lo leen. Tanto esfuerzo que hacen, mejor les mando al Colegio Nacional. Y cuando ya ese dinero que gastan en particular, les mando a una academia que lo forme bien. No, hermano, hay que ser prácticos. Uno tiene que pensar, digo. Es como una vez estaba hablando con Steven Rodríguez, le pregunto a Steven, ¿no? En el Perú, ¿cuál es la mejor clínica? Mi pastor, hace como más de 15 años o 10 años le pregunté. Hay 2 clínicas nomás, me dijo. 2, pero además son puras. Y es verdad. Recién se están formando algunas clínicas, que son clínicas que tú vas, te cuesta un ojo de la cara, pero sabes que a tu familiar lo van a atender. Entonces todo eso, ¿cómo tú aprendes eso? Esa es madurez, ¿me entiendes? La capacidad que tú tienes para analizar las cosas de la vida que enfrentas y que tus hijos le tienes que enseñar a pensar, a tomar decisiones. Lo que estoy diciendo ahorita, uno lo va aprendiendo con la vida, ¿me entiende? Entonces acá, ¿cuál es tu responsabilidad como padre? Al criarlo, tú y yo tenemos que formar, educar y a través de una instrucción en lo secular, en lo espiritual, en todas las áreas de la vida, amado hermano. Y a veces, cuando los hijos no quieren entrar, hay que corregirlos, hay que amonestarlos, hay que exhortarlos, hay que castigarlos, ¿no? Pero eso hay que hacerlo siempre en el amor de Dios. La otra palabra es amonestación. La palabra amonestación voy a decirlo en griego porque es interesante esta palabra. Noutesía significa, noutesía. La palabra nous es mente. La palabra nous es mente. Dice, arrepentimiento, dice, no. Cuando tú dices metanoia, la palabra noia es nous, mente. Esta misma palabra acá está en esto de amonestar. ¿Cómo tú amonestas? La idea es que tú le llamas la atención y el niño piense. No es que tú vienes y lo castigas, no. La amonestación que no provoca ira es cuando tú vas a decirle a tu hijo por qué está mal lo que está haciendo. Lo vas a hacer pensar, ¿me entiendes? Entonces la palabra significa, dice, y la otra palabra significa mente, colocar. Correcto.
correctamente, dice, ¿no? ¿Qué significa la palabra correctamente? Correctamente. Correcta, raya, mente. ¿Entiendes? Una mente correcta. Es decir, tú has dicho las cosas correctamente. ¿Está entendiendo? Cuando dice, es una palabra compuesta. Correctamente. Cuando dices correctamente, es esta palabra, también se explica ahí. Es decir, ¿la meta cuál es? Que tu mente, que la mente de tu hijo piense y haga las cosas correctamente. Y eso es ahí hay que aplicar todo un sistema en la cual el padre, de repente, si usted no lo sabía, lo van a aprender el día de hoy, es nuestra obligación, es colocar la mente, es decir, razonar con alguien para hacerle entender y a veces si ha equivocado para amonestarlo, ¿me entiende? Esto se te dijo, que era así, 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 ¿no? Por ejemplo, Emily está trabajando con su hija, ¿no? Y es todo un trabajo, porque Emily es es demasiado inquieta, demasiado, de verdad. Hoy día ha agarrado y se ha comido una piedra. Un ratito nomás que su mamá estaba haciendo no sé qué cosa, porque su mamá está pendiente de ella, hermano. Cuando menos se dio cuenta, le digo, ¿qué tienes? ¿Qué has hecho? Y le pregunta, y le dice, ¿te has comido una piedra? Se ha pasado una piedra. Pequeñita, ¿no? Pero se ha pasado. Ya han tenido que ir. Es decir, un niño, hermano. Entonces, ¿cómo tú vas a corregirle? ¿Ahí, a esa niña hay que pegarle? ¿Castigarle? No. Ahí hay que comenzarle a enseñar. Desde ahora, decirle esto. Entonces, ella tiene que tener una mente correcta, es decir, actuar correctamente. ¿Entiendes? Correctamente. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer que tus hijos actúen correctamente? Entonces, esta palabra viene de otra palabra, de un verbo que significa amonestación mediante la instrucción. Que tú amonestas a tu hijo instruyéndolo. Apelas especialmente a la mente. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si somos padres cristianos convertidos a Dios, tenemos que apelar, buscar la palabra, pedirle a Dios que Él nos muestre esa palabra, enseñar esa palabra y hacerle pensar al niño que él comience a tener una mente bíblica, una mente que lo que no es que tú le impones como una computadora, repite de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría, allá. ¿Eso es correcto? Entonces, ¿cómo es? El principio de la sabiduría es el temor a Dios o el temor a Jehová. A ver, hijo, ¿cómo es? A ver, ¿qué entiendes tú? Es que yo tengo que tener temor a Dios. Ah, está bien, ¿no? Pero ¿a qué Dios? Ahora yo tengo que enseñarle a mi hijo, aunque parezca fuerte, los atributos de Dios. Mira, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y enseñarle que es bueno, que es misericordioso. Dios es santo. Pero también Dios, en la santidad, Dios manda justicia. Dios manda buen comportamiento. Enseñarle qué significa santidad. Cuando yo no obedezco a papá, cuando yo no obedezco a mamá, cuando yo me porto mal o lo contesto a mamá o a papá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo que es incorrecto. No estoy viviendo una vida, no estoy considerando que Dios es santo y que Dios quiere que también yo viva una vida santa. Entonces yo tengo que hacerle pensar, ¿verdad? No. Ay, ¿sabes una cosa? También Dios tiene ira. Enseñarle qué significa un niño pequeño, poco a poco, ¿me entiende? Hasta que él vaya entendiendo y después en su mente y en su corazón va a ver ¿quién? A Dios. Y él va a tener un conocimiento de Dios y dice, a ese Dios que tiene esa característica, yo le temo. Al temer a ese Dios, entonces cualquier decisión que yo tome, ¿qué tengo que hacer? Pensar en Dios. ¿Qué cosa es? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si yo no hago lo que dice la palabra de Dios, yo puedo tener problemas con Dios. La presencia de Dios no va a estar conmigo para bendecirme, no va a estar en este asunto si yo estoy haciendo algo malo, ¿me entiende? Hacerle pensar al niño. Esa es la palabra que se llama no tuteo, que ya es el verbo, ¿no? Entonces, suministramos la sustancia, el contenido doctrinal o el espiritual a nuestros hijos, o los principios, los valores, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes valores que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es la verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Explicarle la verdad. ¿Por qué él no tiene que mentir? ¿Por qué?
¿Me entiendes? No porque Dios te va a castigar. No, eso no. Enseñarle las grandes bendiciones que tú vives cuando tú no mientes. Si tú mientes, ¿puedes dormir tranquilo? Si tu vida es una vida de mentira, rapidito te salen los problemas mintiendo, ¿puedes dormir en paz? Como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová. ¿Por qué Dios te hace vivir confiado? Porque las cosas, no tienes nada que te acuse, no estás trabajando para el mentiroso, ya sabemos quién es el mentiroso, Satanás. Tú vives en la verdad, ¿me entiendes? Tú le enseñas, no, si tú mientes, Dios te va a castigar. Oh, entonces, ¿qué tu hijo ve? A un Dios castigador. No, tú tienes que enseñarle, hacerle pensar cuáles son las bendiciones de vivir en la verdad. Entonces, aquí se ejerce, en esta palabra, para que la mente sea correcta, pensar correctamente, hay que ejercer una presión positiva, ¿no? Una presión positiva sobre la lógica o sobre el razonamiento. Que ellos mismos, poco a poco, después ellos mismos digan por qué están haciendo lo que están haciendo. Ese es el gran problema de nosotros, hermano. Lamentablemente en nuestra nación se nos enseña poco a leer, ¿me entiende? Se incentiva muy poco a leer. El día que esta nación comience a leer y entienda lo que lea, va a ser otra nación, hermano. Ese es nuestro gran problema. Hasta el día de hoy, la reforma educativa, creo que la última reforma educativa la hizo Velasco Alvarado, y ahí no ha habido otra reforma, puros parches y parches nada más a la educación. Por eso que es un negocio tremendo en las academias. ¿Por qué? Porque los lobbies de poder tienen el control del Congreso, ¿no? Ahí está el señor Acuña, está el otro señor, no sé cuántos, metidos ahí. ¿Para qué? Para legislar que no se cambie la ley de educación, porque ellos viven ¿de qué? De eso, pues. Se han vuelto millonarios, ¿no es cierto? ¿Y quién debe hacer esa labor? Los colegios, hermano. Tú de frente del colegio debes postular a la universidad y no prepararte en ninguna academia. Pero el sistema es de tal manera, a veces yo estoy acá en mi casa y todas las semanas se pasan en fiesta, ¿no? Digo, ¿qué enseñan ahí? ¿Qué hacen? Todo el tiempo es pura fiesta, ¿no? Así somos los colegios, en las calles, desfilando, haciendo todo eso. Y después cuando se supone que hay un currículo, cuando tú vas a presentarte a la universidad, se supone que tú has desarrollado todo el currículo y te toman las preguntas porque dan por hecho que tú. Pero como sabemos que no es así, pero cuando tú le enseñas a tus hijos a tener una mente correcta, ellos se van a dar cuenta de que lo que le enseñan en el colegio, él por sí mismo tiene que aprender más, ¿me entiende? Están entendiendo y él también, cuando ya él comienza a ejercer esta mente correcta, él va a querer siempre hacer las cosas como correctamente, en orden, ¿entiendes? Mire, por eso Pablo dice, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no provoquen a sus hijos, sino criarlos. Es decir, yo he hecho más o menos no me ha gastado el tiempo, de verdad, porque ha habido un tema, no yo era la persona que iba a predicar, pero estoy haciendo el esfuerzo. Ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, que dependen voluntariamente de ustedes, ¿no? Ustedes, padres, no provoquéis a vuestros hijos, que dependen ellos voluntariamente de ustedes, sino nútranlo efectivamente hasta la madurez con una formación que debe ser el resultado de la disciplina de entrenamiento en la palabra de Dios. Y asimismo, estableciendo en su mente, a través del razonamiento, que por sí mismo alcancen las soluciones de Dios a los temas que tienen en la vida cotidiana. He tratado de hacer más o menos una traducción de lo que se dice en lo que es primero en la primera parte. Mire, para que vean la importancia, vamos a Proverbios, mire, ¿eh? Proverbio 2, ¿ya? Vamos rapidito nomás, mire, ahí miren cuán importancia y cuán responsable es ser padre. Padre o madre, ¿no? Cuando habla de padre y madre, son los dos. No solamente es el papá, no solamente es la mamá y el papá viene, no, estoy cansado, no, ya, y tengo que ver a mis amigos y se va a jugar la pichanguita, a jugar fútbol y se olvida que tiene hijos, no. Dice acá, 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mi mandamiento guardares dentro de ti, dice, ¿quién está hablando aquí? ¿No? El padre, ¿no? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu vida a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y ahí le va diciendo cosas. El 3,
3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandatos. ¿Quién está hablando? Un padre a un hijo. Ese padre es un padre preocupado que lo está criando a su hijo, ¿no es cierto? ¿Con qué propósito? De entrenarlo, de prepararlo, de formarlo, para que este muchacho pueda pensar correctamente y tenga una solución para los problemas de la vida. Porque eso es lo que plantea, ¿no? Porque al tener una mente correcta, al pensar correctamente, al vivir correctamente, cuando tengas cualquier situación en la vida, tus hijos van a responder correctamente. Algunas veces se van a equivocar, como tú y yo nos equivocamos, hermano. Pero él ya va a tener los principios y se va a dar cuenta rápidamente cuando se equivoca, cuando hace algo malo, cuando ha hecho algo incorrecto. Versículo 4. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura. Mire, el 5:1. Hijo mío, estad atento a mi sabiduría y mi inteligencia inclina tu oído. 7. El 7, mira. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Mire, ¿cuántas veces usa la palabra? Y si vamos al capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, ¿qué dice? La dirección de tu madre, porque adorno y gracia serán a tu cabeza. Es decir, no es que tendrá una mente correcta, decidirá correctamente y tendrá siempre la respuesta para la situación de la vida que se le presenta, porque él pensará bíblicamente, pensará de acuerdo a la palabra y tendrá una mente correcta. Vivirá una vida correcta, porque tiene una mente correcta. Tendrá una vida disciplinada, porque tiene una mente correcta, porque está nutrida con la palabra de Dios en todas las áreas. En la área espiritual, en la área intelectual, aun cuando él estudie, cuando él si va a ser un profesional, va a ser brillante, ¿me entiende? Porque él no tiene la sabiduría ni la inteligencia humana, tiene la sabiduría y inteligencia de Dios, ¿me entiende? Y él donde vaya, le va a ir bien. Por eso que José podía ir a cualquier lugar y le iba bien. Y era la presencia de Dios a través de José era una bendición para todo lugar. Hasta en la cárcel pudo ser de bendición, ¿te imaginas? Al final terminó siendo de bendición para todo el imperio egipcio y para el plan de Dios de formar a la nación de Israel, ¿no? Entonces tú mira todos los personajes de la Biblia, que hay Daniel, que era otro brillante hombre de Dios. Tenía esta mente, ¿me entiende? Fue criado por un padre que no lo hizo iracundo. Fue un padre ejemplar, una madre. No sabemos quiénes fueron los padres, pero el día que nos enteremos quiénes fueron los padres, vamos a ver que estos padres lograron su objetivo. ¿De cuál? De criar un hijo en el temor de Dios, ¿me entiende? Esa es nuestra meta, hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Eso no lo hace el pastor, no hace el maestro de escuela bíblica. ¿Cuántas horas está un niño en la escuela bíblica? 1 hora. ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿100 cuánto? 168 creo, ¿no? 1 hora. Ponle ya 2 horas ya. O 3 horas ya con el culto y todo. 3 horas. ¿Dónde está el mayor tiempo el niño? ¿En el colegio? ¿O en la calle? ¿O en tu casa? ¿O en el celular? ¿O en la computadora? ¿Dónde está? ¿Ah? Está con nosotros. Por eso es el gran problema cuando los dos padres trabajan. El gran perdedor es el niño. O la niña. Porque ahora como la moda es, yo soy lo que soy por lo que tengo, no por lo que soy. Entonces, los padres son los responsables de tener hijos obedientes. Si tú tienes un hijo desobediente, un hijo rebelde, esa es tu culpa. Tú has formado a ese hijo iracundo. Tú eres el culpable. Tú has provocado a tu hijo a que sea iracundo. Nunca lo has corregido. Nunca has hecho que él haga las cosas y le has dicho, ¿por qué tienes que hacer? Vamos a razonar. Tú tienes que tener una mente correcta. Vamos, tú estás siendo formado por mí. Dios me ha encargado que te forme, que te entrene, que te prepare para la vida. Tú eres un niño. Tú eres un niñito. Recién estás comenzando y estás con estos caprichos. Bueno, aún aquellos que tienen que tienen bebés, que recién han nacido, desde ahí se forman los niños, hermano.
Desde ahí, pareciera que no. Ahí está Caleb, mire. No, ¿verdad, hermano? A veces somos demasiado buenos, pero en realidad lo que estamos haciendo es daño a nuestros hijos. Por eso es nuestra responsabilidad. Pablo le dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, 4, 5. No le dice a la iglesia, a Timoteo, oye Timoteo, tú eres responsable que haya padres que tengan niños desobedientes, 1 Timoteo 3, 4, 5, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque es el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar la iglesia de Dios? Es decir, que tengan a sus hijos en sujeción. El otro día estuve en el seminario evangélico, había una joven que ganaba buen dinero, ¿ya? ¿Y sabe cuál era su mercado? Los adolescentes. Decía, yo viajo todos los fines de semana, me voy a Iquitos. Y yo vendo a los adolescentes. Mis productos se los vendo a ellos. ¿Cómo? Es que yo los convenzo a ellos, pues. Y ellos convencen a sus padres. Y lo que vendía no era nada. Esa era su forma, su estilo de vida, pues ella ganaba con eso. Y ella hizo un buen estudio, iba, y su mercado eran los adolescentes. Y los adolescentes no le compraban. Quienes compraban eran los padres. Pero como hay niños voluntariosos, hay niños caprichosos, ¿me entiende? Hay niños adolescentes, ¿no?, que no tienen sujeción a ninguna norma, le exigen a los padres y los padres dicen, ya, toma, compra lo que... ¿Me entiendes? Entonces, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Hay momentos que hay que castigar a los hijos, hermano. Yo creo que habré castigado a Carlos Jesús, me acuerdo de una vez nada más, que se peleaba con Emily hasta que un día le dije, hasta aquí se acabó. Y bueno, le di y nunca más se volvieron a pelear. Otra vez le voy a dar aún más duro, le dije. Después no me acuerdo otra vez, hermano. Después, porque no era, ellos se portaban bien, ¿ya? Ellos ya de niños comenzaron a ser parte de la iglesia y tenían, como todo niño normal, hacían sus travesuras, cosas, ¿no? Me acuerdo cuando yo regresaba de trabajar ese día temprano y encontraba a Carlos Jesús con una bolsa llenecita de arañas, como 10 bichos ahí metidos. ¿Y qué haces ahí? Están peleando, me decía. Entonces, ese era su juego, ¿no? Sano, ¿no? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando tú no lo castigas, cuando tú no lo amonestas, cuando tú no te decides criarlo en el temor a Dios, tú estás odiando a tu hijo. O estás odiando a tu hijo, ¿me entiendes? Eso es lo que dice la palabra, hermano. A veces hay gente, hermano, en estos días, hay algunos jóvenes que están tomando decisiones lamentables, ¿no?, de tener relaciones con personas no creyentes, ¿no? Es decir, ya noviazgo, novios. Y el otro día hablaba con alguien que no está aquí. Él decía, no, ¿ustedes creen que van a sonar sus problemas? Son como el ñandú, ¿no? ¿Qué hace el ñandú cuando es atacado? ¿Qué esconde? La cabeza, ¿no? Se mete un hueco y ya, para el ñandú ya está libre y todo el cuerpo lo deja, ¿no? Así, cuando tú no crías a tus hijos, crees que huyendo y no escuchando a lo que se te dice, solucionas tu problema. No, hermano. Acá la palabra de Dios dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, Proverbios 13, 24. Si tú ves que ya llegó el límite, ahora, ese castigo tiene que ser razonado, tiene que haber una amonestación, tiene que haber una exhortación y después se castiga, porque te amo, te castigo. Porque si no a mí, Dios me va a castigar. A mí Dios me ha delegado que te forme, que te entrene, que te discipline, que te críe como un verdadero y auténtico hijo de Él. Yo tengo que dar cuenta un día a Él. Si yo no lo hago, Dios a mí un día me va a castigar. ¿Cuántos quieren castigo de Dios, padres? Pues hay muchos padres que están castigados por Dios porque no se rebelan contra Dios. No quieren hacer lo que ahora le creen más al mundo.
Mano, mira cómo está. Cuánta gente el día de hoy se quiere suicidar. Cuánta gente está deprimida. Cuánta gente está ansiosa. Mira, ¿cuántos hay, hermano? Por todos lados hay. Porque esta gente ha sido criada con el capricho de darle lo que se le da la gana. Y cuando ya no tienen, o como no tienen base, no tienen sustento, ¿me entienden? No tienen soporte. Como dije, no han comido esa sopa, ¿no?, que tiene el hueso, el colágeno, y están fuertes y pasan el invierno, ¿no? Cuando tu hijo es formado en estas cosas, en el temor a Dios y en el conocimiento de Dios, amado hermano, va a responder correctamente. La necesidad está ligada al corazón, hermano. Por eso Jeremías decía, Proverbios 22:15, la necesidad está ligada al corazón. Y Jeremías decía, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Bueno, tu hijo no es bueno por si acaso. No hay un hijo bueno. Si son buenos, es por la obra de Dios. ¿Entiendes? No, mi hijo es bueno. No hay, para ninguna madre todos los hijos son buenos, ¿no? Todos sus hijos son buenos. Pero si tú lo miras como hijo de Dios, como tú lo miras como hija o hijo de Dios, vas a encontrar que en tus hijos siempre hay pecado. Hay cosas. Y si llega a ser un niño o un adolescente o un joven o un padre que tiene buenas condiciones y que vive conforme a la voluntad de Dios, el que ha hecho la obra es Dios, amado hermano. Y tú y yo solamente hemos sido instrumentos de Dios. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Dijo Jesús. Si hay uno solo bueno. Jesús fue claro, hermano. A Jesús no es que mi hijo es bonito, es buena gente, mi hijo es bueno, olvídate. Que le digo, oye, ¿qué te pasa? Hay uno solo bueno, y ese es Dios. Así que sácate de tu mente que tu hijo es bueno. Si somos buenos es por la obra de Dios. Si hacemos cosas buenas por la obra de Dios. Hermano, lean la Biblia. Yo sé que a algunos no les gusta a veces cuando uno predica así. Ya, pastor, cállese, dice, ¿no? Proverbio 23 dice que mi hijo es bueno. Voy a ver Proverbio 23, 13, 14. ¿Cuántos aman a Dios, amado hermano? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. 23, 13. Lo que están, dice, come, hijo, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será así será tu alma, el conocimiento de la sabiduría, si hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Cuando habla de miel, habla de la palabra, pues, ¿no? Porque es buena, ¿no? Es decir, cuando tú ya disfrutas de la palabra, cuando tú comienzas a entender, el objetivo, amado hermano, pidámosle a Dios, yo también tengo que pedirle siempre, que la palabra nos deleite, que la palabra nos sacie, que la palabra sea de nuestro agrado, ¿no? No sé, cuando tú te sientas, ¿no? A veces mi esposa cocina rico y bien rico, a veces digo, ya no cocinas tan rico. Ya. Uno se sienta a la mesa y come algo tan rico, ¿no? Y los hijos también comen rico, todos se deleitan, ¿sí o no? Así nos debemos de sentar a la mesa para comer el pan, el manjar que Dios tiene preparado, que es su palabra. Si tus hijos llegan a encontrar eso agrado, eso gustoso, como dicen los brasileños, eso gustoso, olvídate, hermano. Tus hijos van a crecer para la gloria de Dios. Bueno, voy a leer 2 y ahí termino. 2 porciones. Salmos 78, 2. No, aplicando, ya más o menos tenemos la idea, hermano. Dios me permita que ya en otra oportunidad lo desarrolle en mejor condición, con más ejemplos, pero ya tienen la idea, ¿no? Por eso, ¿por qué Pablo solamente usa un solo versículo, ¿no? Un solo versículo para cómo los padres deben de instruir a sus hijos. Miren, no se explayan tanto como con los esposos, las esposas, y es suficiente. Con eso, criarlo y da 2 características nada más, ¿no? ¿Cuál es la característica? Perdón, antes de ir. Criarlo, dice, y en disciplina y amonestación del Señor. Y ya sabemos que amonestación es que tengan una mente correcta, que piensen correctamente, y la única manera de pensar correctamente es siendo entrenados, siendo capacitados con la palabra. ¿Y dónde es el mejor lugar?
Ahí no es en Estados Unidos, que es la Copa América, hermano. Ahí en tu casa. Ahí todos los días hay Copa América, Mundial, todo. Y hay goles y puedes ganar todo. Si a tus hijos enseñas, los entrena bien. Pueden ser los mejores preparados para vivir la vida y triunfar en la vida y mostrarle al mundo que tu Dios es poderoso. Que el que tú eres, no eres por causa de tu papá ni tu mamá, sino por causa de Dios, porque tus padres honran a Dios. Claro, le das la honra a tus padres. Dice así: mis padres son hombres y mujeres de Dios, que me formaron a mí, pero yo le agradezco primero a mi Dios. La razón de mi vida es Dios y yo todo lo que hago es por causa de Dios. ¿Habéis amado hermano? Tus padres de repente no fueron ni siquiera con la justa, pasaron por la universidad, no por la puerta, ¿no? Pasaron por un instituto, nunca estudiaron, pero a veces son más sabios que tú, hermano. Los títulos no te hacen a ti más. Cualquier posición que tú llegues a adquirir, siempre honra a tu padre y a tu madre. Salmo 78, 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mírelo como dice el salmista. Lo cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera y las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mire, la importancia de hablar de Dios. Y Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos. Dios le dijo que le enseñaran, que Él era la razón de la bendición, para que lo sepa la generación venidera. Si tus hijos, eso, ellos lo van a enseñar a tus nietos, y tus nietos a tus bisnietos, y tus bisnietos a tus tataranietos, para que lo sepa la generación venidera, lo que nacerán, y lo que se levantarán, lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos. Y termino con la famosa palabra, que ya algunos se lo saben, está de memoria, pero es importante, con la responsabilidad que Dios le da a los padres. Deuteronomio 6, versículo 6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy, le dice a los padres, hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ello estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mire la importancia de que tú y yo vivamos conforme a la palabra, de que tú y yo, el que nos ha criado, el que nos está formando es Dios. Si tú eres la primera generación de convertidos, pero ya después tú, a partir de adelante, es tu encargo de Dios, que tú y yo criemos a nuestros hijos, ¿no? Que, como dije al comienzo, esos niñitos, de que cuando comienza ese bebecito de un día hasta el día en que se va de tu casa, como un día Benjamín se fue. Ha ido más arriba al segundo piso, pero ya no está viviendo ahí. Pero ahí está, ¿me entiende? Su mamá puede decir, lo formé correctamente, ¿me entiende? Y ahora él está viviendo con su esposa, ¿me entiende? Hasta ese día, maduro. Tu hijo sale maduro, tu hija sale madura para establecer una familia, un matrimonio conforme a la palabra de Dios. Ese niñito que te cree, ese es tu objetivo, llevarlo a la madurez para que enfrente todas las etapas de la vida, los momentos difíciles, los momentos de victoria, todo lo que pueda enfrentar en la vida. Ese es el objetivo. ¿Cómo? Lo dice Pablo en disciplina, paideo, ¿no? Instruyéndole. Y en amonestación, haciéndole razonar cada vez, pensar correctamente. Y aún si lo vas a castigar, si lo vas a sancionar, y lo vas a exhortar, la meta es que él sepa por qué lo estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y él entienda. Él entienda. Padre, gracias Señor por hablar a mi vida, Señor, porque muchas veces hemos provocado a ir a nuestros hijos con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de tomar las cosas y ser irresponsables, de no vivir a la altura de lo que demanda tu santa y bendita voluntad, Señor, que está expresada en tu palabra, Señor. Pues te pido en el nombre de Jesús, tú que eres Dios, y han estado atentos mis hermanos aquí y aquellos que están también en las redes,
puedan entender y comprender la gran bendición de ser hijo, pero la gran responsabilidad. Pero tú nos das en tu palabra cómo criarlos, cómo de pequeño llegar a que ellos salgan el día que salgan de nuestro hogar para formar otro hogar, salgan maduros en el aspecto espiritual, intelectual, moral, físicamente, en todas las áreas de la vida, para enfrentar la vida y llevar y formar a su familia como tú quieres que sea, Señor. Pues te pido en el nombre de Jesús que haya siempre una disciplina, que siempre haya esa paidea, Señor, esa instrucción, esa formación, ese entrenamiento en la casa. Pero también es necesario que apliquemos las cosas correctamente, que tengamos una mente correcta, Señor, a emprender a razonar con nuestros hijos y que ellos aprendan a razonar para que entiendan que todas las cosas tienen una razón. ¿Por qué tú quieres que sean así? Por eso tener una mente correcta. Gracias te doy. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo Jesucristo, Dios de la gloria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.